Volvamos a las interacciones entre las proteínas. Acá tenemos una proteína A que interactúa con una proteína B mediante uniones débiles, se asocia y forma un complejo AB. Y a su vez el complejo AB se disocia y forma nuevamente la proteína B más la proteína A. Vamos a ver cómo se relaciona esto con las constantes de equilibrio, cómo se relaciona con los cambios de conformación que pueden sufrir las proteínas y como consecuencia de los cambios de conformación, cambios en la afinidad que pueden sufrir las proteínas entre sí. Es decir, cambio en el número de puentes de hidrógeno que pueden formar entre sí o número de uniones débiles en general. Esta diapositiva ilustra, como se ve aquí, un complejo AB en donde A y B están unidos entre sí mediante uniones débiles, que se puede disociar y puede pasar a formar entonces la proteína A por un lado y la proteína B por el otro. Este proceso de disociación tiene una determinada velocidad que está determinada por una constante que depende de la afinidad que tienen entre ellas, que está multiplicada por una concentración del complejo AB. Si vemos la reacción en el sentido opuesto, vemos como la proteína A y la proteína B pueden asociarse y pueden formar un complejo que se denomina AB. Y hay una determinada velocidad de asociación que es igual a una determinada constante de asociación multiplicada por la concentración de A, que está también multiplicada por la concentración de B. Acá se ve entonces la constante de disociación multiplicada por la concentración, que está graficado acá como un corchete del complejo AB, y la constante de asociación multiplicada por la concentración de A por la concentración de B. Fíjense ustedes que si este sistema se deja llegar al equilibrio, el equilibrio se llega cuando, para una determinada unidad de tiempo, la cantidad de complejo AB que se forma es la misma que la cantidad de complejo AB que se disocia. Desde este punto de vista, las concentraciones no van a modificarse, ni la concentración de A, ni la concentración de B, ni la concentración de complejo AB, porque como les dije, la velocidad de disociación va a ser igual a la velocidad de asociación. Entonces pasamos a un estado que es el estado 3. En el estado 3 estamos en el equilibrio, la velocidad de asociación es igual a la velocidad de disociación, es decir, la constante por las concentraciones de A y de B es igual a la constante de disociación por la concentración del complejo AB. Si cambiamos de término estas cosas y dejamos de un lado las concentraciones y del otro las constantes, nos encontramos con que en un determinado momento en el equilibrio va a haber una determinada cantidad de complejo y una determinada cantidad de reactantes A y B. De este modo, en el equilibrio esas concentraciones van a ser características y la relación entre esas concentraciones es lo que va a ser lo característico y por eso se denomina constante de equilibrio para esta reacción. ¿Qué se imaginan que tendrá mayor constante de equilibrio? Una constante de equilibrio que se da entre proteínas que tienen mucha afinidad entre sí o entre proteínas que tienen poca afinidad entre sí. Fíjense, aquellas proteínas que tengan mucha afinidad entre sí van a tender a que se asocian mucho y en el equilibrio haya mucho complejo AB en relación con la concentración de A y la concentración de B. En cambio, aquellas proteínas que tengan baja afinidad entre sí van a tender a formar menos concentración de complejo AB para la concentración de A y la concentración de B que haya en el estado de equilibrio. ¿Se entiende? Fijémonos entonces en esta tabla.
Esta tabla parece complicada, pero no lo es tanto. Acá se está dando valores de una constante de equilibrio. Fíjense que esta constante tiene valores que están expresados en litro por mol. Dado que hay una concentración arriba y dos concentraciones abajo, queda como una concentración invertida. Y lo que se muestran acá son valores de la constante que van cambiando en un orden de magnitud. Fíjense, 10 a la quinta, 10 a la cuarta, 10 a la tercera al cubo, 10 al cuadrado, 10 a la 1, 1. Fíjense que van variando en un orden de magnitud. Y acá lo que se muestra es la energía libre. ¿La energía libre de qué? La energía libre, ¿se acuerdan que la energía libre usábamos ese término para hablar de la energía libre de interacción que tenían las moléculas? Y acá lo que se muestra es una energía libre de el complejo AB menos la energía libre de A más la energía libre de B. Imagínense ustedes que dos proteínas que podían interactuar con mucha afinidad, cuando estaban disociadas, tenían mucha energía libre y en consecuencia cuando se unían, el estado de asociación, que es el estado más estable, tienen mucha menos energía libre. En consecuencia, la energía libre en el estado asociado menos la energía libre en el estado disociado va a ser negativa. ¿Se entienden? Y fíjense los saltos que va dando esta energía libre, que se va haciendo cada vez menos negativa, a medida que la constante de equilibrio va cambiando en un orden de magnitud. Concentrémonos, por ejemplo, acá. La constante de equilibrio vale 10 al cubo. Y acá la constante de equilibrio vale 10 al cuadrado. Fíjense, acá 10 al cuadrado y acá 10. De modo que acá esto es 10 y acá esto es 100, ¿verdad? La diferencia que hay en la energía libre que se ve entre este estado y este estado resulta solo de la formación de unos 3 puentes de hidrógeno de diferencia. Es decir, imaginemos una molécula, una proteína A que puede interactuar con una proteína B con 10 puentes de hidrógeno. Imaginemos ahora que se fosforila a la proteína A, que como consecuencia cambia de conformación y ahora puede formar 13 puentes de hidrógeno. En vez de 10, 13 puentes de hidrógeno. Eso llevará a que la constante de equilibrio pase de ser 10 a ser 100. ¿Ven cómo con un evento de fosforilación se puede modificar cuánto es la asociación de una proteína con otra proteína, solo por un cambio conformacional que permite que se formen 2 o 3 puentes de hidrógeno adicionales? ¿Y cómo es que lleva a que en un estado haya pocas moléculas asociadas, poca concentración de complejo en relación con la concentración de los productos, y en otro estado, por eso solo 2 o 3 puentes de hidrógeno de diferencia, pasen a haber mucho más complejo para la concentración de producto?